Una madre dejó a su hijo en un orfanato y se fue con su nueva pareja. Años después, un joven hombre llamó a su puerta y... La lluvia caía en torrentes sobre las calles vacías mientras el coche negro avanzaba lentamente, sus faros cortando la niebla del amanecer. Dentro del vehículo, Clara apretaba con fuerza el volante. Sus manos temblaban y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Había pasado toda la noche luchando contra su conciencia, deseando con todo su ser encontrar otra salida, pero la decisión ya estaba tomada. Frente a ella, el edificio del orfanato se alzaba sombrío y gris, como un presagio de lo que estaba a punto de hacer. Lucas, sentado en el asiento trasero, se removía inquieto en su asiento. Solo tenía 5 años y su pequeño cuerpo apenas ocupaba espacio en el asiento de cuero. Aún así, el peso de lo que estaba ocurriendo llenaba todo el coche. Miraba con ojos grandes y curiosos a su madre, sin comprender por qué su rostro estaba tan triste, por qué sus manos temblaban y por qué no le sonreía como solía hacerlo. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó. Su voz fina y llena de inocencia resonó en el interior del coche. Clara respiró hondo, intentando recomponerse. No era la primera vez que se hacía esa pregunta, pero esta vez no sabía qué responder. Miró a su hijo a través del espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban un dolor indescriptible. Intentó sonreír, pero sus labios solo lograron una mueca quebrada. «Solo es un lugar donde tendrás que quedarte un tiempo», dijo, tratando de sonar tranquila, pero su voz se quebró al final de la frase. «¿Y tú? ¿Vas a quedarte conmigo, mamá?». El corazón de Clara se encogió. Su pecho se apretó como si una mano invisible estuviera estrujándolo. Las palabras se atascaban en su garganta, la culpa y el miedo la asfixiaban. Detuvo el coche frente a las puertas del orfanato y apagó el motor. No podía permitirse el lujo de dudar ahora. Ricardo la había amenazado, recordándole que si no dejaba al niño, él se encargaría personalmente de resolver el problema. Y ella sabía lo que eso significaba. Ricardo no dejaba cabos sueltos. «Mamá tiene que irse por un tiempo», susurró, luchando por mantener el control. «Pero prometo que volveré por ti. Lo prometo». Pero incluso mientras decía esas palabras, Clara sabía que no eran verdad. Sabía que al dejarlo aquí, lo estaba entregando a un destino incierto. Abrió la puerta del coche y caminó hasta el asiento trasero, donde Lucas seguía mirándola con sus grandes ojos llenos de confianza. Ella desabrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y lo tomó en brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo por última vez. El cielo parecía llorar junto a ellos mientras cruzaban el umbral del orfanato. El edificio era aún más lúgubre de cerca, las ventanas polvorientas, las paredes desconchadas y el jardín delantero cubierto de maleza. Parecía un lugar donde las esperanzas morían. Clara se obligó a avanzar. Cada paso la hundía más en el dolor. «¿Este es un lugar para niños, mamá?», preguntó Lucas mientras observaba a su alrededor, curioso pero sin miedo. «Sí, cariño», respondió Clara, su voz apenas un susurro. «Solo por un tiempo». La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer de rostro severo. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado. La mujer miró a Clara con desaprobación, como si supiera exactamente qué clase de madre traía a su hijo a este lugar. «¿Es él?», preguntó sin rodeos, ignorando a Lucas por completo. «Sí, él es mi hijo». Clara no pudo evitar que su voz se quebrara. Susurró las últimas palabras como si pronunciar esa verdad la condenara para siempre. «Bien». La mujer se agachó para mirar a Lucas, quien la observaba con un aire de curiosidad. «Vamos, pequeño, te mostraré dónde vas a dormir». Lucas miró a su madre, esperando que ella dijera algo, que lo tomara de la mano y le dijera que todo estaba bien. Pero Clara solo se quedó allí, con las lágrimas arremolinándose en sus ojos, temblando de pies a cabeza. «Mamá», murmuró Lucas con un hilo de voz, dando un paso hacia ella. Clara se agachó hasta quedar a su altura y lo abrazó con fuerza, con más desesperación de la que jamás había sentido en su vida. Era como si intentara grabar en su memoria cada segundo, el olor de su cabello, el latido de su pequeño corazón. El tiempo pareció detenerse, pero solo fue un momento. «Prometo que estarás bien», susurró al oído de su hijo, sintiendo cómo la voz se le quebraba con cada palabra.
Sé fuerte, Lucas. Nunca olvides lo mucho que te quiero. Luego se apartó bruscamente, como si soltarlo fuera lo único que la mantuviera con vida. La mujer del orfanato tomó a Lucas de la mano y lo guió hacia el interior, mientras él seguía mirando hacia atrás, buscando a su madre con la mirada. ¡Mamá!, gritó cuando la puerta comenzó a cerrarse. Su pequeño cuerpo intentó correr hacia ella, pero la mujer lo sostuvo firmemente. Clara no pudo soportarlo. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente se dio la vuelta y corrió hacia el coche, sus sollozos resonando en la fría mañana. Arrancó el coche con las manos temblorosas y se alejó rápidamente, mientras la voz de su hijo se desvanecía. Lucas, parado en el umbral de la puerta, observó cómo el coche negro se alejaba, desapareciendo entre la niebla. Sus pequeños labios se apretaron en una línea temblorosa y las lágrimas comenzaron a brotar. Pero no hizo ruido, no lloró. Se quedó allí, inmóvil, con la mano aún alzada en el aire, esperando que su madre se diera la vuelta, esperando que volviera. Pero ella no lo hizo. Ese día el corazón de Lucas se rompió en silencio. La promesa de su madre de volver fue lo último que le quedó. Las estaciones pasaban con lentitud en el orfanato, como si el tiempo estuviera atrapado en un ciclo interminable de días grises y noches interminables. El primer invierno de Lucas en aquel lugar fue duro. El frío se colaba a través de las paredes desconchadas y parecía anidar en su pequeño cuerpo. Pero incluso en las noches más heladas, no era el frío lo que lo hacía temblar. Era la soledad. Lucas, a sus 5 años, había llegado con una pequeña mochila llena de ropa y un viejo peluche de conejo que su madre le había dado antes de que todo se derrumbara. Durante las primeras semanas, cada vez que sentía el peso de la soledad apretarle el pecho, se aferraba a ese peluche como si fuera lo único que le quedaba de ella. Al principio, aún esperaba verla aparecer por la puerta, su rostro iluminado por esa sonrisa cálida que tanto anhelaba. Imaginaba que le diría que todo había sido un malentendido, que lo llevaría de vuelta a casa y que nada de esto volvería a pasar. Pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Esa puerta seguía sin abrirse para él. El orfanato, un lugar sombrío y opresivo, parecía absorber la luz y la esperanza de cualquiera que entrara. Las cuidadoras, aunque no eran crueles, no tenían tiempo ni energía para prestar atención a cada niño que llegaba con su propia historia de abandono. Había demasiadas bocas que alimentar y muy pocas manos para hacerlo. El personal intentaba mantener las cosas bajo control, pero la indiferencia se había convertido en un escudo para protegerse del dolor de ver a tantos niños pasar por ahí, algunos temporalmente, otros durante años. Los niños más grandes se movían como sombras silenciosas, aceptando su suerte con una resignación que asustaba a Lucas. Algunos se burlaban de los nuevos, probando si eran lo suficientemente fuertes para soportar el ambiente hostil del lugar. Al principio, Lucas fue uno de sus objetivos. Lo llamaban el llorón, porque no importaba cuánto intentara contenerse, las lágrimas siempre encontraban la manera de salir durante las noches. Lo empujaban, le quitaban su comida y reían cuando intentaba defenderse. Pero entonces un día apareció Miguel. Miguel tenía 8 años, solo 3 más que Lucas, pero en el orfanato esa diferencia de edad lo hacía parecer mucho mayor. Tenía el cabello revuelto y una mirada decidida, como si ya hubiera visto más de lo que cualquier niño debería ver. Se interpuso entre Lucas y los niños mayores que lo molestaban. Con una mezcla de calma y firmeza, los miró y les dijo que dejaran a Lucas en paz. Los demás retrocedieron, no porque Miguel fuera más fuerte, sino porque sabían que él era alguien que no tenía miedo de enfrentarse a cualquiera. Desde ese día, se convirtió en la única figura de apoyo para Lucas, una especie de hermano mayor, en un lugar donde la palabra familia era un concepto extraño y lejano. «Aquí no puedes mostrarte débil», le dijo Miguel una tarde mientras se sentaban en el rincón del patio, un lugar apartado donde los demás no solían ir. «Si ven que lloras, seguirán haciéndolo. Tienes que aprender a esconder el dolor, al menos hasta que estés solo». Lucas asintió lentamente, sin entender del todo, pero la presencia de Miguel le daba cierta sensación de seguridad. Por primera vez desde que llegó al orfanato, no se sentía completamente solo. Miguel le enseñó las reglas no escritas del lugar, cómo moverse sin llamar la atención,
cómo identificar a los cuidadores que tenían buen corazón y a los que solo esperaban un error para castigarlos. Le mostró los rincones donde podía esconderse cuando necesitara un momento a solas y las formas de hacerse invisible cuando los otros niños grandes buscaban pelea. Con el tiempo, Lucas se volvió más reservado, más observador. Veía cómo otros niños llegaban con la misma mirada de esperanza que él tuvo una vez y cómo poco a poco esa luz se apagaba en sus ojos. Algunos, los afortunados, eran adoptados por familias que prometían darles un hogar. Pero Lucas no era uno de esos niños. Su nombre nunca fue llamado. Su mano nunca fue tomada para salir por la puerta hacia una nueva vida. Las cartas de adopción eran como un ritual en el orfanato. Se reunían en el comedor, en silencio, mientras la directora leía los nombres de los niños que serían adoptados. Cada vez que un nombre era llamado, el niño salía al frente, temblando de emoción y miedo, y el resto aplaudía débilmente. Cada vez que una carta se anunciaba y no era la suya, Lucas sentía un pequeño golpe en su pecho, como si el mundo le recordara que él no era lo suficientemente especial para ser elegido. Una mañana, todo cambió para Lucas. Miguel fue llamado. La directora leyó su nombre con la misma indiferencia que siempre, y Miguel, con los ojos muy abiertos, se levantó lentamente. Lucas lo observó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Miguel era el único que lo había protegido, el único amigo que había conocido en ese lugar. Miguel le lanzó una mirada, una mezcla de sorpresa y tristeza. «Te lo dije», murmuró Miguel, inclinándose hacia él antes de irse. «En este lugar nadie se queda para siempre». Lucas quiso gritar, suplicar que no se fuera, pero se mordió la lengua. No podía mostrar debilidad, no podía ser el llorón otra vez. Se quedó allí, con las manos temblorosas, observando cómo su amigo salía por la puerta, prometiendo en silencio que volvería a visitarlo algún día. Pero los días pasaron y Miguel nunca regresó. Fue en ese momento cuando Lucas comprendió una verdad devastadora. Las promesas en el orfanato se rompen tan fácilmente como el cristal. Los meses siguientes fueron aún más difíciles. Ahora, sin la protección de Miguel, los otros niños volvieron a atacarlo, burlándose de él por haber creído que tenía un verdadero amigo. Lucas, en lugar de responder, decidió callar. Aprendió a observar en silencio, a esconder su dolor detrás de una fachada de indiferencia. Poco a poco, el niño que alguna vez había sido tan abierto y vulnerable se convirtió en una sombra más entre los pasillos del orfanato. Las noches se hicieron interminables. Se acurrucaba bajo las sábanas finas de su cama, aferrando su peluche de conejo, ahora viejo y desgastado, como si fuera su única conexión con el mundo exterior. A veces, cuando estaba seguro de que nadie lo escuchaba, susurraba el nombre de su madre, una palabra que con el tiempo fue perdiendo significado. El paso del tiempo lo fue transformando. Dejó de mirar con anhelo la puerta del orfanato, dejó de buscar rostros familiares entre los adultos que venían a visitar. Ya no quería ser elegido, ya no esperaba que su madre regresara. La promesa de su madre de volver fue reemplazada por el peso de la realidad. Ella no iba a regresar, nadie lo haría. Con cada día que pasaba, Lucas se hundía más en esa aceptación silenciosa. El orfanato no era solo un lugar donde vivía, era una prisión emocional donde sus sueños se desvanecían lentamente. Pero incluso en la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza permanecía, enterrada profundamente. Una chispa que solo se encendería muchos años después, cuando la verdad sobre su pasado finalmente saliera a la luz. Por ahora, Lucas simplemente sobrevivía. Y en el orfanato, eso era lo único que podía hacer. El sol se escondía detrás de las nubes en esa mañana de otoño, cuando una camioneta desgastada se detuvo frente al orfanato. La directora apareció en la puerta, con la misma expresión severa de siempre, mientras sujetaba con desdén una carpeta de documentos en una mano. Lucas observó la escena desde el comedor, sin muchas expectativas. El corazón ya no le latía con fuerza como antes cada vez que un coche se acercaba. Ya no pensaba que podría ser el suyo, ni que alguien vendría a buscarlo para llevarlo a un hogar. Pero ese día fue diferente. Su nombre finalmente fue pronunciado. «Lucas, recoge tus cosas». La voz de la directora resonó, cortante y sin emoción. Los niños a su alrededor levantaron la mirada, algunos curiosos,
otros simplemente resignados a que un rostro más desapareciera de los pasillos grises del orfanato. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No supo qué hacer al principio. ¿Esto era real o se trataba de un error? Con manos temblorosas corrió hacia su habitación. Recogió la pequeña mochila que había tenido desde que llegó, la misma con la que su madre lo había dejado, ahora más vieja y desgastada. Dentro de ella solo había algunas prendas y el peluche de conejo, su único compañero constante en todos estos años. Respiró hondo y salió con la mochila colgando del hombro. La directora lo guió hacia la puerta, donde lo esperaba una pareja de mediana edad. La mujer tenía un semblante serio y el cabello rubio cuidadosamente recogido en un moño. El hombre, con la cara adusta, lo miró sin un atisbo de emoción. Ninguno sonrió, ninguno se acercó a abrazarlo. Solo lo observaron, como si estuvieran evaluando una mercancía. «Este es Lucas», dijo la directora casi con un tono de desdén. «Tiene 12 años. No ha tenido problemas serios de conducta, pero es reservado». La mujer asintió lentamente y miró a Lucas como si estuviera decidiendo si aceptarlo o no. Lucas sostuvo su mirada, recordando las palabras de Miguel. «No muestres debilidad». Asterisk. Se quedó inmóvil, con el peluche asomando por la abertura de su mochila, esperando que dijeran algo. «Nos encargaremos de él», respondió la mujer finalmente con voz seca. Fue así como Lucas dejó el orfanato por primera vez en 7 años, pero no lo hizo con emoción ni esperanza. Algo dentro de él sabía que esto no sería un hogar, sería simplemente un lugar diferente para estar. La casa de acogida estaba en un barrio residencial a las afueras de la ciudad. La fachada blanca, los setos cuidadosamente podados y la valla perfectamente pintada daban la apariencia de un hogar ideal. Pero nada de eso le importó a Lucas. Al cruzar la puerta principal, sintió un peso en el estómago. El silencio era abrumador. No había risas ni conversaciones, solo el eco de sus pasos en el suelo de madera pulida. «Tu habitación está en el piso de arriba, al final del pasillo», le indicó la mujer sin presentarse. Luego, se giró hacia la cocina sin más palabras, dejando a Lucas solo en el recibidor. Lucas subió las escaleras lentamente, cada escalón rechinando bajo su peso. La habitación que le habían asignado era pequeña y estaba vacía, excepto por una cama individual y un armario desnudo. No había juguetes ni fotos, ni siquiera cortinas en las ventanas. Colocó su mochila sobre la cama, sacó el peluche de conejo y lo dejó sobre la almohada. El único toque de color en una habitación fría y sin vida. Esa primera noche, el miedo a lo desconocido se apoderó de él. Se quedó acostado en la cama, mirando el techo, con el conejo entre sus brazos. Podía escuchar a la pareja hablando en voz baja en el piso de abajo, pero no entendía lo que decían. No intentaron acercarse a él, no le desearon buenas noches y definitivamente no le hicieron sentir que era bienvenido. La casa era como una cárcel elegante, con muros de apariencia perfecta y puertas cerradas con el sonido del silencio. Los días siguientes pasaron en un borrón de indiferencia. La rutina era estricta: levantarse temprano, desayunar en silencio, dirigirse a la escuela y regresar directamente a casa. No había tiempo para amigos ni actividades. Los padres de acogida, que apenas le dirigían la palabra, parecían más interesados en mantener el orden que en conocerlo. Todo era calculado, frío. «Si te portas bien podrás quedarte aquí hasta que seas mayor», le dijo la mujer una noche durante la cena, sin siquiera mirarlo. Lucas asintió, pero por dentro sintió un frío desolador. Asterisk. Quedarse hasta ser mayor. ¿Eso era lo mejor que podía esperar? Fue durante esas primeras semanas que conoció a Javier. Javier era otro niño del sistema de acogida, un año mayor que Lucas. Se conocieron en la escuela, cuando ambos fueron emparejados por la profesora de ciencias para un proyecto. Javier tenía una actitud desafiante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se notaba a kilómetros de distancia que no confiaba en nadie. «¿Así que, otro más del sistema?», le dijo Javier el primer día, evaluándolo con la mirada. «Sí», respondió Lucas sin saber qué más decir. «Un consejo», susurró Javier mientras se inclinaba hacia él, asegurándose de que nadie más escuchara. «No esperes nada de los adultos, solo te decepcionarán.
Lucas sintió una conexión instantánea con él. Javier era como él, roto, pero de una manera que no se veía a simple vista. Pronto comenzaron a pasar más tiempo juntos, dentro y fuera de la escuela. Javier le mostró cómo escabullirse de la casa sin ser visto, cómo moverse por la ciudad sin llamar la atención y dónde esconderse cuando necesitaba un lugar para pensar. Las escapadas nocturnas se convirtieron en su pequeño refugio. Salían después de la medianoche, cuando las luces de las casas estaban apagadas y la ciudad dormía. Paseaban por los callejones y se sentaban en los bancos del parque, compartiendo historias de los distintos hogares de acogida por los que habían pasado. Lucas descubrió que Javier también había sido abandonado a temprana edad, pero a diferencia de él, Javier no tenía ningún deseo de encontrar a su familia biológica. «¿Por qué querrías encontrarla?», preguntó Javier una noche, con la luna llena proyectando sombras en sus rostros. «Si te dejaron, es porque no te querían. Acéptalo». «Tal vez, pero quiero saber por qué», respondió Lucas, su voz apenas un susurro. Javier bufó, sacudiendo la cabeza con desdén. «Esa pregunta no te llevará a nada bueno». Pero Lucas no podía evitarlo. Cada vez que pensaba en su madre, el deseo de obtener respuestas crecía. ¿Por qué lo dejó? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Y lo más importante, ¿alguna vez pensaba en él? Con el paso de los meses, la familia de acogida se cansó de su comportamiento distante. Lucas se saltaba a la escuela, llegaba tarde y pasaba más tiempo con Javier que en casa. La tensión crecía día a día, hasta que una noche la madre de acogida estalló. «Ya no puedo con él», gritó, sus ojos llenos de frustración. «No quiere integrarse, no respeta las reglas. No somos una cárcel, Lucas». Lucas permaneció en silencio, con los puños apretados. Se había prometido no llorar, no frente a ellos. «Nosotros no podemos quedarnos con él», dijo finalmente el hombre, su tono resignado. Lucas sintió un vacío abriéndose en su interior. Otra casa, otro abandono. Asterisk. Otra vez, no Asterisk, pensó con amargura. Unas semanas más tarde, fue trasladado a un nuevo hogar, pero esta vez no dejó nada atrás. El peluche de conejo permaneció sobre la almohada en su vieja habitación, olvidado. Había llegado a la conclusión de que no necesitaba nada que lo atara a un lugar. No necesitaba pertenencias, ni hogares temporales, ni promesas rotas. Solo necesitaba respuestas, y algún día las encontraría. Por ahora solo sobreviviría, como siempre lo había hecho. Las hojas crujían bajo sus pies mientras Lucas avanzaba por el sendero cubierto de dorado y rojo. El aire frío de octubre soplaba con fuerza, despeinando su cabello y provocándole escalofríos, pero no le importaba. Su vida había sido un torbellino de cambios en los últimos meses, y las estaciones cambiantes solo reflejaban la incertidumbre que lo rodeaba. Cuando le dijeron que sería trasladado a otro hogar de acogida, sintió un profundo vacío, pero no se sorprendió. Los días con la familia anterior habían sido cada vez más tensos, y los constantes enfrentamientos solo llevaron a un punto de ruptura inevitable. Se había convencido a sí mismo de que ya nada podría afectarlo, pero cuando lo llevaron al nuevo hogar, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de resentimiento y desesperanza. Esta casa de acogida se encontraba a las afueras de la ciudad, en un vecindario tranquilo rodeado de campos. La fachada de ladrillo rojo y el pequeño jardín al frente la hacían parecer acogedora, casi como la típica casa familiar que uno ve en las películas. Sin embargo, Lucas sabía que las apariencias engañaban. Había estado en demasiados lugares como este, y todos resultaban ser trampas de falsas promesas y sonrisas fingidas. La mujer que abrió la puerta tenía una mirada cálida y una sonrisa amable. Se presentó como Ana, la madre de acogida, y lo guió con suavidad hacia el interior. Ana parecía diferente a las demás personas que había conocido en el sistema de acogida. Se movía con paciencia, como si realmente le importara cada paso que Lucas daba, cada palabra que él no decía. «Esta será tu habitación, Lucas», le dijo con suavidad mientras le mostraba una pequeña habitación con paredes pintadas de un suave azul y estantes llenos de libros infantiles.
Había una cama individual cubierta con un edredón de cuadros y una pequeña lámpara de lectura en la esquina. Lucas se quedó inmóvil en la entrada, observando todo en silencio. Después de tanto tiempo en el sistema, había aprendido a no reaccionar, a no dejarse llevar por la ilusión de un lugar que podría considerarse suyo. «No tienes que decir nada», continuó Ana notando su rigidez. «Solo quiero que sepas que esta es tu casa mientras quieras que lo sea». Lucas no respondió. Sus ojos recorrieron la habitación, pero se detuvieron en la puerta, como si esperara que se cerrara con un golpe en cualquier momento y él quedara atrapado en otra jaula disfrazada de hogar. «¿Te gusta leer?», preguntó Ana señalando los estantes. Lucas negó lentamente con la cabeza, aunque sabía que no era cierto. En el orfanato había devorado libros para escapar de la realidad, pero ahora sentía que la lectura era un lujo del pasado, algo que pertenecía a una versión más inocente de sí mismo. Ana le ofreció una sonrisa comprensiva y salió de la habitación, dejándolo solo. Mientras la puerta se cerraba suavemente, Lucas se desplomó en la cama, hundiendo la cabeza en la almohada. Había una calidez en la casa que le era ajena, y eso lo inquietaba. Era más fácil adaptarse a lugares hostiles, donde el dolor era claro y tangible. Pero en este lugar, el dolor estaba escondido detrás de una fachada de tranquilidad. Las primeras semanas pasaron con una calma tensa. Ana era paciente y atenta, pero no invasiva. No intentaba forzar conversaciones ni sacarle información, algo que Lucas agradecía. El hombre con el que vivía, que se presentó como Jaime, era más distante, pero no mostraba animosidad. Simplemente se limitaba a observar desde lejos, como si tratara de darle espacio para adaptarse. Por las noches, Ana solía sentarse con él en la sala de estar, leyendo un libro en silencio mientras él hacía lo mismo o fingía ver la televisión. Era una rutina que lentamente se volvió menos incómoda. A veces, sin darse cuenta, Lucas se sorprendía mirándola de reojo, preguntándose si esa calma era real, pero luego se obligaba a apartar la mirada, recordándose a sí mismo que nada en este lugar era permanente. Todo cambió una noche, cuando Ana lo sorprendió en la cocina. Lucas se había levantado tarde, como solía hacer, para merodear por la casa en silencio. Solía disfrutar de esos momentos, cuando el mundo dormía y él podía deambular sin ser visto, sin que nadie esperara algo de él. Pero esa noche encontró a Ana en la cocina, sentada en la mesa con una taza de té en la mano y la mirada perdida en el vapor que se elevaba. «¿No puedes dormir?», preguntó ella suavemente, sin levantar la vista. Lucas se quedó inmóvil en la puerta. Estaba acostumbrado a ser invisible, a pasar desapercibido, pero Ana lo había notado. «A veces también me pasa», continuó ella. «Hay noches en las que el silencio parece demasiado fuerte». Lucas frunció el ceño. No sabía qué responder, así que simplemente se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos de su pijama. «¿Te gustaría un poco de té?», ofreció ella señalando la tetera. Lucas negó con la cabeza, pero sus pies, casi por voluntad propia, lo llevaron a la mesa. Se sentó frente a ella, sintiéndose extrañamente expuesto. «A veces pienso en cómo sería si las cosas fueran diferentes», murmuró Ana, hablando más para sí misma que para él. Si hubiera hecho elecciones distintas, si hubiera tenido la valentía de luchar por lo que quería. Lucas parpadeó, sorprendido. Nunca había escuchado a un adulto hablar así, con tanta franqueza y vulnerabilidad. «¿Por qué me dices esto?», preguntó en voz baja, sintiendo un nudo formarse en su pecho. Ana lo miró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza suave. «Porque quiero que sepas que aquí puedes ser quien quieras, Lucas. No tienes que ser el niño fuerte que siempre tiene todo bajo control. No conmigo». Lucas bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho que no entendía. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie le había dado permiso de ser débil, de mostrar su verdadero dolor. Pero en lugar de sentirse aliviado, la ira se arremolinó dentro de él. «¿Y qué pasa cuando decida irme?», espetó con una voz cargada de resentimiento. «Porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Al final, todo esto se acabará». Levantó la vista con los ojos ardiendo de desafío. «Así que ¿por qué fingir que te importa?». Ana no se inmutó. Se limitó a mirarlo con compasión.
No es fingir, Lucas, pero entiendo por qué piensas eso. Tomó un sorbo de su té, su voz tan tranquila que casi lo volvió loco. Solo espero que algún día, si decides irte, sepas que siempre tendrás un lugar al que regresar. Lucas apretó los puños debajo de la mesa, luchando por no gritar. Esa calma, esa paciencia, lo hacían querer gritar, golpear algo, demostrar que no necesitaba su compasión. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él deseaba que ella tuviera razón. Esa noche, cuando se fue a la cama, no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco que no podía ahogar. Siempre tendrás un lugar al que regresar. Los siguientes meses pasaron con una calma tensa. Lucas seguía manteniéndose distante, pero algo había cambiado en su interior. Empezó a participar más en las conversaciones, a responder a las preguntas de Ana con monosílabos, y en raras ocasiones a hablar de cosas que no fueran superficiales. Sin embargo, nunca dejó de esperar el momento en que todo colapsaría. El día que Javier apareció en la puerta de la escuela con un ojo morado y una sonrisa desafiante, Lucas supo que su mundo estaba a punto de derrumbarse de nuevo. «Hey, amigo», saludó Javier sin perder su aire despreocupado. «¿Te has vuelto blandito viviendo con esa mujer?» Lucas negó con la cabeza, pero Javier notó la duda en sus ojos. «Lo sabía. Estás bajando la guardia». Javier le dio un ligero empujón en el hombro. «Pero no te preocupes, yo sé cómo volver a ponerte en forma». A partir de ese momento, las escapadas nocturnas con Javier se reanudaron. Volvieron a las calles, a las esquinas oscuras donde nadie los veía, haciendo cosas que sabían que no debían hacer. Pero Lucas no podía detenerse. Necesitaba demostrar que aún era el mismo, que no estaba siendo absorbido por la falsa sensación de seguridad que Ana intentaba darle. Cuando Ana se enteró, fue la primera vez que Lucas la vio perder la compostura. «¿Por qué haces esto, Lucas?», le preguntó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Es tan difícil aceptar que alguien te quiere aquí?». Lucas no pudo responder. Se quedó allí, mirándola con los puños apretados y el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, un mes después, los trabajadores sociales decidieron que ya no era viable mantenerlo allí. El hogar, por más que Ana intentara, no podía sostener a un chico que no quería quedarse. El día que se fue, Ana le entregó un sobre pequeño. «Aquí tienes mi dirección y mi número», dijo con la voz temblorosa. «Si alguna vez decides volver, o si solo quieres hablar, no dudes en llamarme». Le sonrió con tristeza. «Por favor, cuídate, Lucas». Lucas tomó el sobre sin mirarla a los ojos y se subió al coche que lo llevaría a su próximo destino. Mientras la casa de Ana se desvanecía en la distancia, sintió un nudo en la garganta que no desapareció. Quizás algún día, pero no. No podía permitirse esa esperanza. Una vez más se prometió no volver a confiar en nadie. El viento frío de la madrugada cortaba la piel mientras Lucas se paraba frente al edificio abandonado que alguna vez fue su hogar. El orfanato se veía aún más deteriorado que en sus recuerdos. Ventanas rotas, paredes descascaradas y la puerta principal cubierta de polvo y óxido. Todo estaba en ruinas, un reflejo de lo que él había sentido por dentro durante tantos años. A sus 18 años, con el cabello revuelto por el viento y la chaqueta desgastada apretada contra su cuerpo, Lucas miraba aquel lugar con una mezcla de nostalgia y resentimiento. Había salido del sistema de acogida hacía solo unos meses, y cada día fuera de ese entorno había sido una lucha para encontrar su lugar en el mundo. Pero ahora no estaba aquí para rememorar su infancia perdida. Estaba buscando respuestas. Su madre, Clara, esa figura borrosa y difusa que había marcado su vida de tantas maneras que ni siquiera él comprendía del todo. Durante todos estos años, el dolor de su abandono se había transformado en una ira corrosiva que lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber por qué ella lo había dejado y qué clase de vida había construido después de deshacerse de él. Cuando finalmente encontró el valor para cruzar el umbral del viejo orfanato, todo el lugar le pareció más pequeño de lo que recordaba. Los techos bajos y los pasillos angostos que de niño parecían interminables, ahora se sentían opresivos y cerrados. Pero la opresión que sentía no era solo física. Era como si el pasado se filtrara por las paredes,
recordándole el dolor y la soledad que había experimentado. «¿Quién eres tú?». Una voz ronca lo sacó de sus pensamientos. Lucas se giró y se encontró con una anciana que lo miraba con desconfianza desde la entrada del salón principal. Su cabello gris estaba desordenado y su delgada figura se curvaba como si estuviera cargando el peso de toda una vida. Vestía un delantal sucio y tenía las manos manchadas de polvo. «Mi nombre es Lucas», respondió él con la voz tan firme como pudo. «Crecí aquí hace muchos años». La mujer entrecerró los ojos tratando de reconocerlo, pero era evidente que no recordaba a los cientos de niños que habían pasado por ese lugar. «¿Qué quieres?», preguntó ella con desconfianza. Lucas sacó una foto doblada de su bolsillo. Era la única foto que tenía de él y su madre, tomada el día de su tercer cumpleaños. En la imagen, Clara lo abrazaba con una sonrisa radiante, una sonrisa que Lucas apenas podía asociar con la mujer que lo había dejado. Extendió la foto hacia la mujer. «Busco a mi madre». Las palabras salieron en un susurro ahogado, llenas de emoción contenida. «Su nombre es Clara. Clara Méndez. Me dejó aquí cuando tenía 5 años. ¿Sabes algo de ella?». La mujer observó la foto con detenimiento, frunciendo el ceño. Luego suspiró y negó con la cabeza. «Hace mucho que dejé de prestar atención a esos nombres, pero recuerdo vagamente que la mujer que trajo a ese niño, a ti, estaba con un hombre alto y elegante. No se veía como el típico padre o tutor. Era alguien diferente». Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Las piezas del rompecabezas empezaban a caer en su lugar. Ese hombre tenía que ser él. El mismo que había estado presente en cada uno de sus recuerdos vagos y fragmentados. El mismo hombre al que había comenzado a asociar con la oscuridad de su pasado. «¿Recuerdas su nombre?», preguntó Lucas con la voz más desesperada de lo que hubiera querido. La mujer hizo una pausa y luego asintió lentamente. «Ricardo. Se llamaba Ricardo». Nunca dijo su apellido, pero no era difícil ver que él tenía el control. Lo miró fijamente. «Si buscas a tu madre, chico, empieza por él. Pero ten cuidado. Ese hombre no es alguien con quien debas meterte». Lucas apretó los puños. Ricardo. Ese nombre encajaba en la sombra que había acechado sus pensamientos durante toda su vida. El hombre que, de alguna manera, había influido en la decisión de su madre de dejarlo. El hombre que debía tener la clave para entender lo que realmente había pasado. El siguiente paso de su búsqueda lo llevó a sumergirse en archivos y registros viejos. Pasaba horas en bibliotecas y oficinas de archivos, revisando documentos polvorientos que nadie había tocado en años. La frustración crecía cada día que pasaba, pero Lucas no se rindió. No podía permitirse detenerse ahora. Una tarde, después de horas de búsqueda infructuosa, encontró algo. Un documento judicial antiguo en el que el nombre de Ricardo aparecía junto al de su madre. Era un informe de una orden de alejamiento revocada. La piel de Lucas se erizó mientras leía los detalles. Clara había solicitado protección contra Ricardo. El documento describía un patrón de control y manipulación emocional que Ricardo ejercía sobre ella, pero la solicitud había sido denegada por falta de pruebas. No había detalles específicos de violencia, solo una declaración general de coacción emocional. El juez la había desestimado. Clara, sin respaldo legal ni familiar, había quedado atrapada bajo la influencia de Ricardo. Lucas sintió un fuego arder en su interior. Todo su odio, toda su rabia contenida durante años, ahora tenía un objetivo claro. Ricardo no solo había destruido la vida de su madre, también había destruido la suya. El siguiente paso fue rastrear a Ricardo. Empezó por los nombres asociados a él en los archivos, luego pasó a buscar en registros comerciales y bases de datos públicas. Lo que encontró fue inquietante. Ricardo no era solo un hombre poderoso, era un empresario influyente con contactos en varias esferas de la sociedad. Había operado en las sombras, manteniendo un perfil bajo mientras extendía su control sobre personas vulnerables. Cada hilo que tiraba conducía a más secretos oscuros, negocios turbios, propiedades ocultas y una red de influencia que se extendía más allá de lo que Lucas había imaginado. Pero todo ese poder no intimidó a Lucas. Al contrario, lo llenó de determinación. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Encontró a Julián,
un abogado experimentado que había trabajado en casos de abuso y manipulación. Julián había oído hablar de Ricardo antes, pero nunca había podido atraparlo legalmente. Se mostró reticente al principio, pero la historia de Lucas lo conmovió. «Estás jugando con fuego, muchacho», le advirtió Julián una noche mientras revisaban documentos en su pequeña oficina. «Este hombre tiene contactos en todos lados. Si vas a enfrentarte a él, necesitas más que valor». «No me importa el peligro», respondió Lucas con dureza. «No voy a detenerme hasta encontrar a mi madre y liberarla de ese hombre». Julián lo observó en silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Entonces te ayudaré. Pero tienes que entender algo. Si hacemos esto no hay vuelta atrás». Lucas sostuvo la mirada de Julián, con el corazón latiéndole con fuerza. «No quiero volver atrás». Las palabras salieron con un filo de acero. «Quiero destruirlo». Comenzaron a investigar juntos, reuniendo pruebas y conectando los hilos sueltos. Cada descubrimiento revelaba un nuevo nivel de la corrupción de Ricardo, las personas que había manipulado, las vidas que había destruido. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encontraron un documento financiero que revelaba que Ricardo aún estaba en contacto con Clara. Lucas apenas podía creerlo. Todos esos años, su madre no había desaparecido como él pensaba. Había estado bajo el control de Ricardo todo ese tiempo. La rabia y la desesperación se mezclaron en su pecho. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Julián, observando el documento con una expresión sombría. «Si Ricardo todavía la tiene bajo su control, puede ser peligroso intentar acercarnos a ella sin alertarlo». Lucas sabía que tenía que ser cuidadoso, pero eso no le importaba. Solo quería verla. Quería escuchar su versión de la historia, mirarla a los ojos y preguntarle por qué. La búsqueda ha comenzado, y no se detendrá hasta que obtenga las respuestas que tanto anhela. Lucas se encontraba sentado en un café pequeño y discreto en las afueras de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, creando patrones irregulares sobre las mesas de madera gastadas. Mientras observaba su taza de café casi vacía, su mente seguía repasando cada detalle de lo que había descubierto. Ricardo seguía teniendo contacto con su madre. Ella estaba ahí fuera, atrapada bajo la sombra de este hombre, y cada segundo que él permanecía inactivo era un segundo más en el que ella seguía siendo una prisionera. «¿Estás seguro de esto?». La voz grave de Julián lo sacó de sus pensamientos. El abogado estaba frente a él, con las manos entrelazadas y los ojos oscuros, llenos de preocupación. Llevaban semanas reuniendo información, y el cuadro que pintaban las pruebas era inquietante. Ricardo no solo era un hombre influyente, era un maestro de la manipulación. Controlaba a la gente a través de una red de favores, amenazas y chantajes, moviéndose con la precisión de un depredador, acechando a sus presas. Pero Lucas estaba más decidido que nunca. «Voy a encontrarla», respondió él con voz firme. «Y si Ricardo intenta detenerme, lo enfrentaré, no importa lo que cueste». Julián lo observó en silencio, como si estuviera evaluando si había algo que pudiera decir para disuadirlo. Pero finalmente soltó un suspiro de resignación. «Entonces tengo a alguien que quiero que conozcas», dijo con tono serio. «Ella pasó por lo mismo que tu madre. Fue manipulada, controlada, pero logró escapar. Tal vez pueda ayudarte a entender lo que está enfrentando Clara, y quizás juntos puedan encontrar la manera de liberarla sin que Ricardo los vea venir». Lucas parpadeó, sorprendido. Hasta ese momento, no había pensado en la posibilidad de que hubiera otras personas en la misma situación que su madre. La idea de que alguien más pudiera haber sufrido el mismo dolor lo dejó desconcertado. ¿Quién era ella? ¿Qué tan profunda era la influencia de Ricardo? «Se llama Isabel», añadió Julián. «Ha estado tratando de exponer a Ricardo durante años, pero su testimonio por sí solo no ha sido suficiente. Necesita pruebas, y si te unes a ella, ambos tendrán más fuerza para enfrentarse a él». Lucas dudó por un momento. ¿Podría realmente confiar en alguien más? Había pasado tanto tiempo actuando solo, confiando solo en su instinto y en su propia fuerza, que la idea de aliarse con alguien más lo inquietaba. Pero si ella había sobrevivido a Ricardo, tal vez podría entenderlo mejor que nadie. «Está bien», dijo asintiendo lentamente. «La veré».
El lugar de encuentro era un parque apartado, rodeado de árboles altos que filtraban la luz de la tarde, creando un ambiente de sombras y destellos dorados. Julián lo guió hasta un banco al final del sendero, donde una joven estaba sentada con la cabeza inclinada y el cabello largo y castaño, ocultándole el rostro. Llevaba una chaqueta oscura y jeans gastados, y sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su bufanda. «Isabel, él es Lucas», anunció Julián suavemente. La joven levantó la cabeza y lo miró con ojos de un verde intenso que reflejaban una mezcla de tristeza y fuerza. Había algo en su mirada que hizo que Lucas se sintiera expuesto, como si ella pudiera ver a través de todas sus barreras. Pero en lugar de sentirse incómodo, sintió una conexión instantánea. Era como si compartieran un dolor que solo ellos podían entender. «Hola, Lucas», dijo ella con una voz suave pero firme. «Hola», respondió él sin apartar la mirada. Por un momento ninguno de los dos dijo nada más. Solo se miraron, como si estuvieran evaluando hasta qué punto podían confiar el uno en el otro. Finalmente, Isabel se giró hacia Julián y asintió, dándole una señal para que se retirara. El abogado se levantó y los dejó solos en el banco, con el viento moviendo las hojas a su alrededor. «Julián me contó un poco de tu historia», comenzó Isabel rompiendo el silencio. «Sé lo que intentas hacer, y sé que probablemente crees que puedes enfrentarte a Ricardo solo, pero no puedes». Sus palabras eran directas, casi duras. «Si vas por ese camino terminarás destruido, como muchos otros antes que tú». Lucas frunció el ceño, sintiendo una oleada de rabia contenida. ¿Quién era ella para decirle lo que podía o no podía hacer? «No me conoces», replicó con frialdad, «y no sabes de lo que soy capaz». Isabel lo miró con calma, como si hubiera esperado esa reacción. Luego, lentamente, se arremangó la chaqueta, revelando cicatrices delgadas y blanquecinas que se entrelazaban a lo largo de su antebrazo. Lucas contuvo el aliento, sorprendido. No te conozco», dijo ella con un tono más suave, «pero sé lo que se siente ser aplastado por alguien que se alimenta de tu dolor». Hizo una pausa, bajando la manga de nuevo. «Ricardo casi me destruyó. Me hizo creer que no tenía valor, que nunca podría escapar de su control, pero escapé. Y si voy a ayudarte, primero necesitas entender que esto no es solo una cuestión de fuerza. Se trata de inteligencia, de paciencia, de golpear donde más le duele». Lucas sintió la tensión aflojarse ligeramente en su pecho. Había estado tan cegado por la ira y el deseo de confrontar a Ricardo que no había considerado las implicaciones más profundas. Pero ahora, al ver a Isabel y escuchar su historia, algo en su interior comenzó a cambiar. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó en voz baja, sinceramente curioso. «¿Cómo lograste escapar?». Isabel sonrió, pero no había alegría en su expresión, solo determinación. «Reuniendo pruebas», respondió. «Esperé, observé. Grabé conversaciones, guardé documentos, rastreé sus movimientos. Le hice creer que me tenía bajo control hasta que encontré la oportunidad de irme. Y entonces me fui». Levantó la vista mirándolo directamente a los ojos, «pero nunca he dejado de luchar contra él». La conversación se extendió durante horas. Isabel le habló de cómo conoció a Ricardo, cómo se sintió atrapada en su red de mentiras y manipulaciones, y cómo, incluso después de escapar, las secuelas emocionales seguían persiguiéndola. Lucas, por su parte, le contó sobre su madre, sobre el dolor de haber sido abandonado, y cómo la búsqueda de respuestas había consumido su vida. «Tu madre no es culpable», dijo Isabel en un momento, con voz suave pero firme. «Ella estaba atrapada, como yo, y como otras mujeres antes de ella». Lucas sintió un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo había cargado con ese resentimiento, esa rabia hacia su madre, culpándola por cada golpe que la vida le había dado. Pero ahora, escuchando a Isabel, comenzó a ver la verdad. Quizás su madre no lo había abandonado por voluntad propia. Quizás había creído que era lo único que podía hacer para protegerlo. «Entonces, ¿me ayudarás?», preguntó finalmente, con la voz llena de una mezcla de esperanza y duda. Isabel lo miró fijamente, evaluándolo. Luego asintió lentamente. «Sí, te ayudaré. Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué? No vas a dejar que el odio te consuma. No vamos a hacer esto por venganza. Vamos a hacerlo para liberarla». Su voz era firme y clara.
porque si te centras solo en destruir a Ricardo, perderás de vista lo que realmente importa. Lucas apretó los labios. La idea de renunciar a la venganza lo llenaba de frustración, pero Isabel tenía razón. Si quería salvar a su madre, no podía dejar que la ira lo cegara. «Lo prometo», murmuró finalmente. Isabel sonrió, y en ese momento, Lucas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Habían formado una alianza basada en un dolor compartido y un enemigo común. Y juntos comenzarían a desentrañar los hilos de la red que Ricardo había tejido durante años. Pero esta vez, Lucas no estaría solo. Esta vez, tenía a alguien que lo entendía, alguien que lucharía a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que podían ganar. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras Lucas miraba fijamente la mansión desde la oscuridad del parque al otro lado de la calle. El corazón le latía con fuerza, sus manos sudaban y el nerviosismo que lo había mantenido en pie durante las últimas horas comenzaba a transformarse en pura adrenalina. Desde hacía días, él e Isabel habían seguido cada movimiento de Ricardo, observando desde las sombras, trazando sus pasos y descubriendo sus patrones. Pero esta noche no era como las anteriores. Esta noche, Lucas no solo estaba espiando a Ricardo, hoy iba a ver a su madre. El descubrimiento de que Clara seguía bajo el control de Ricardo había sido un golpe devastador. Durante años, la había imaginado viviendo su vida sin él, quizás con una nueva familia, tal vez incluso feliz. Pero saber que había estado atrapada en una especie de prisión emocional, vigilada y controlada por el mismo hombre que la había obligado a abandonarlo, eso lo llenó de una rabia sorda, tan intensa que apenas podía contenerla. «¿Estás listo?», preguntó Isabel en un susurro. Ella estaba a su lado, su rostro iluminado por el tenue resplandor de un farol lejano. Habían pasado horas planeando este momento. A lo largo de los últimos días, Isabel había utilizado su conocimiento del sistema de seguridad de Ricardo para encontrar un punto débil, un pequeño espacio de tiempo en el que Clara estaría sola, sin la vigilancia constante de los guardias. Lucas asintió lentamente con la mandíbula apretada. «Lo estoy», dijo, aunque en realidad no estaba seguro de nada. «Recuerda», insistió Isabel poniendo una mano sobre su brazo, «no sabemos cómo va a reaccionar. Han pasado muchos años. Puede que no sea como la recuerdas». Lucas desvió la mirada hacia la mansión. Sabía que Isabel tenía razón, pero no podía evitar imaginarla tal como la recordaba. Una mujer con una sonrisa cálida y ojos llenos de ternura. El tipo de madre que lo abrazaba por las noches y le susurraba cuentos para dormir. Pero esa mujer se había desvanecido el día en que lo dejó en el orfanato. La mujer que iba a ver esta noche era una desconocida. «Voy a hablar con ella». Lucas apretó los puños con fuerza. «Solo necesito saber por qué». Isabel asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Te estaré esperando aquí. Si algo va mal, solo házmelo saber. No intentes enfrentar a Ricardo si llega». «Todavía no». Lucas tragó saliva y asintió. Se dio la vuelta y cruzó la calle con pasos firmes, sintiendo el peso del pasado y el futuro presionando sus hombros. Los muros altos y el portón cerrado no lo detuvieron. Había encontrado un acceso secundario por el jardín trasero, un pequeño hueco entre la valla de seguridad y la arboleda densa. Se deslizó entre las sombras, conteniendo la respiración. El jardín trasero estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve murmullo de la fuente y el viento susurrando entre los árboles. Lucas avanzó con sigilo, siguiendo el sendero de piedras hasta llegar a la terraza. La mansión era imponente, con ventanas enormes y cortinas pesadas que ocultaban el interior. Pero una de las ventanas del segundo piso estaba ligeramente entreabierta, y las luces de la habitación brillaban suavemente. Era la habitación de Clara. Con el corazón a punto de estallar, Lucas se acercó. Sus pies crujieron levemente sobre la grava, pero no se detuvo. Alcanzó el borde de la terraza y se estiró, utilizando su agilidad para escalar la pared de piedra y alcanzar el alféizar de la ventana. Se aferró con fuerza y con un último esfuerzo, se impulsó hacia arriba, deslizándose dentro de la habitación. Allí estaba ella. Clara estaba de pie junto a un gran ventanal de espaldas a él. Su cabello, que recordaba como oscuro y brillante,
Ahora tenía mechones plateados y estaba recogido en un moño suelto. Vestía una blusa sencilla y pantalones de lino, y su postura reflejaba cansancio. Había algo frágil en ella, algo que casi lo hizo retroceder, pero al mismo tiempo, la determinación que lo había traído hasta allí lo empujó hacia adelante. «Mamá», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Clara se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Durante un instante, el tiempo pareció congelarse. Ambos se miraron, dos extraños unidos por un pasado roto. Lucas vio cómo sus labios temblaban, cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa junto a ella para no caerse. «¿Lucas?», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. El sonido de su nombre en la voz de su madre lo golpeó como una tormenta de emociones reprimidas. El odio, la tristeza, la esperanza, todo se mezcló en su pecho, haciendo que le faltara el aire. «Sí, soy yo», murmuró, dando un paso hacia ella. Pero Clara retrocedió instintivamente, su expresión cambiando de sorpresa a pánico. Levantó una mano, como si quisiera detenerlo a distancia. «No puedes estar aquí. No deberías estar aquí». La voz de Clara se rompió, y su mirada empezó a moverse frenéticamente por la habitación, como si buscara una salida. «Si Ricardo te ve, tienes que irte». Lucas sintió un dolor agudo en el pecho. Ella no se acercó a abrazarlo, no le sonrió ni lloró de alegría. Solo había miedo. Miedo de él. Miedo de lo que significaba su presencia allí. «¿Por qué?», preguntó él con la voz llena de angustia. «¿Por qué me dejaste?». Clara apretó los labios, temblando. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no dio un paso hacia él. Se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romperla. Yo no quería», susurró, su voz quebrándose con cada palabra. «Ricardo, él me obligó, me hizo pensar que era lo mejor para ti, que tú estarías mejor sin mí». «¿Mejor sin ti?», repitió Lucas, sintiendo que la rabia comenzaba a arder de nuevo. «Me dejaste solo. Pasé años preguntándome qué hice mal, pensando que no era suficiente para que te quedaras. Y todo ese tiempo estabas con él, dejándote manipular por ese monstruo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus propios ojos, pero no las dejó caer. «Dime, mamá, ¿por qué no volviste a buscarme? Tenías que volver». Clara cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente ahora. Sus manos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No pude», repitió entre sollozos. «Ricardo me controlaba. Me hizo creer que si volvía a ti, te haría daño. Me dijo que te olvidara, que eras un peso en mi vida». Lucas retrocedió un paso, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Esa era la razón. Durante años había imaginado miles de motivos, se había dicho que quizás su madre nunca lo amó, que tal vez nunca lo quiso realmente. Pero escucharla decir que fue manipulada, que fue forzada a creer que él era un peligro, eso lo rompió de una manera que no había anticipado. Lucas tragó saliva, luchando por mantenerse en pie. «¿Y qué hay de ahora?», murmuró con voz temblorosa. «¿Por qué sigues con él?». Clara abrió los ojos lentamente y lo miró, sus ojos llenos de un dolor profundo y un miedo que lo dejó helado. «Porque si intento irme, si trato de escapar, él prometió que te encontraría». Su voz era apenas un susurro. «Y te mataría». Lucas sintió que la rabia se desbordaba en su interior. Quería gritar, destruir todo a su alrededor, pero se obligó a calmarse, porque esto no se trataba de su ira, se trataba de su madre. Ella había sido prisionera de Ricardo todo ese tiempo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y ahora que la veía de nuevo, entendía que no bastaba con derribar a Ricardo. Necesitaba liberar a Clara de la prisión en la que él la había encerrado. «Te sacaré de aquí», dijo con voz firme, acercándose más. «Te lo prometo, mamá. Voy a salvarte». Clara lo miró con desesperación. «No puedes enfrentarte a él, Lucas. Él es más peligroso de lo que crees». Lucas negó con la cabeza. «No estoy solo. Esta vez no». Clara lo miró confundida, pero antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un ruido en la puerta. Los dos se congelaron.
Lucas, tienes que irte, susurró Clara frenéticamente. Ahora. Lucas sabía que no podía arriesgarse a ser descubierto. Le dirigió una última mirada, el corazón desgarrado, y luego retrocedió hacia la ventana. Volveré por ti, prometió con la voz temblando. No importa lo que pase, te sacaré de aquí. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, asintiendo lentamente. Te quiero, Lucas, murmuró. Nunca dejé de quererte. Lucas saltó por la ventana y desapareció en las sombras del jardín, mientras su madre se quedaba sola en la habitación, abrazada por el miedo y la esperanza. Las luces fluorescentes de la pequeña oficina de Julián parpadeaban ligeramente, proyectando sombras irregulares en las paredes cubiertas de documentos y fotografías. Lucas estaba sentado frente a un tablero de corcho que se extendía de un lado a otro de la habitación, con decenas de papeles, recortes de periódico y fotografías conectados por hilos rojos. El mapa de la red de influencia de Ricardo era impresionante y aterrador al mismo tiempo. Tenía contactos en el mundo empresarial, conexiones con la policía local e incluso una presencia en los círculos judiciales. Cada nueva línea de información que añadían hacía que el entramado pareciera más indestructible. Isabel estaba junto a él, con los brazos cruzados y el rostro tenso. No había hablado mucho desde la noche en que Lucas se enfrentó a su madre. Había visto el dolor y la desesperación en los ojos de Clara, y eso la había afectado más de lo que quería admitir. Sabía que estaban entrando en terreno peligroso. Ricardo no se detendría ante nada para mantener el control sobre Clara y Lucas, y ellos necesitaban ser más astutos que él. «Si vamos a hacer esto necesitamos algo más fuerte», murmuró Isabel, rompiendo el silencio. Julián levantó la vista de la mesa, donde estaba revisando una pila de documentos legales. «Más fuerte», repitió con el ceño fruncido. «Ricardo no solo controla a Clara emocionalmente», explicó ella. «Tiene un poder real, tangible. Necesitamos pruebas concretas de que ha estado violando la ley, algo que lo incrimine directamente y que no pueda deshacerse fácilmente». Se volvió hacia Lucas. «Necesitamos dirigirnos más allá de lo que hemos hecho hasta ahora». Lucas apretó los dientes, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo. La noche que vio a su madre había sido una mezcla de dolor y desesperanza. Se había marchado con la promesa de volver por ella, pero sabía que las palabras no eran suficientes. Ricardo tenía un control absoluto sobre Clara, y para romper ese control no bastaba con liberarla físicamente. Tenían que destruir a Ricardo, quitarle el poder que ejercía sobre ella y exponerlo ante todos. «¿Qué sugieres?», preguntó Julián, levantándose de su silla. Isabel se acercó al tablero de corcho y señaló un nombre en la esquina del diagrama. Un nombre que hasta ese momento había sido solo un detalle más entre muchos. Asterisco Antonio Beltrán. «Él es la clave», dijo ella con convicción. «Beltrán ha trabajado para Ricardo durante años como su hombre de confianza. Maneja sus negocios turbios y se asegura de que todo lo ilegal se mantenga fuera del radar. Si logramos hacer que hable, podríamos desmantelar toda la operación desde dentro». Julián negó con la cabeza, frunciendo el ceño. «Beltrán es leal a Ricardo, nunca hablaría. A menos que tenga una razón para hacerlo», replicó Isabel con una leve sonrisa sombría. «He estado investigando. Beltrán tiene un hijo que está luchando contra una adicción severa y está metido en líos con la ley. Si lo presionamos con esto, podríamos conseguir que coopere. Todo lo que necesitamos es la información suficiente para acercarnos a él y convencerlo de que es mejor para él traicionar a Ricardo que quedarse de su lado». Lucas sintió una chispa de esperanza encenderse. Durante semanas habían intentado encontrar un punto débil en la armadura de Ricardo, y hasta ahora todas sus jugadas parecían insignificantes frente al poder del hombre. Pero Beltrán, si lograban que Beltrán hablara, si conseguían pruebas que demostraran que Ricardo había estado operando fuera de la ley, podrían derribar su fachada. «¿Y cómo vamos a acercarnos a él?», preguntó Lucas, inclinándose hacia adelante. Isabel miró a Julián con determinación. «Ya lo hice. Conozco a un antiguo contacto que me debe un favor. Puede organizarnos un encuentro con Beltrán. Será arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad». Julián la observó con escepticismo, pero luego suspiró. «Entonces hagámoslo». El lugar del encuentro era un almacén abandonado en el distrito industrial de la ciudad. La noche era oscura,
y las farolas en las calles cercanas parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de ladrillo. Isabel, Lucas y Julián llegaron en un coche sin luces, estacionando a una cuadra de distancia. El silencio que los rodeaba era casi sofocante, roto solo por el sonido lejano de un tren que pasaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Isabel en voz baja, mirándolo a los ojos. Lucas asintió sin dudar. Sí, si este hombre puede ayudarnos a destruir a Ricardo, haré lo que sea necesario para convencerlo. Se miraron en silencio, y luego Isabel se volvió hacia la puerta del almacén. Bien, sigan mi ejemplo. No hagamos nada que pueda hacer que Beltrán se sienta amenazado. Él es nuestra única carta en este momento. Entraron en el almacén por una puerta lateral, avanzando con cautela entre las sombras. Las paredes desnudas y las ventanas rotas hacían eco con cada paso que daban. Al fondo, una figura solitaria los esperaba junto a una mesa de metal. Antonio Beltrán, un hombre de mediana edad con el cabello canoso y la piel curtida, los miró con una expresión de pura desconfianza. «Tienen 5 minutos para decirme por qué no debería matarlos aquí mismo», gruñó con los ojos entrecerrados. Isabel levantó las manos, mostrándose calmada. «No estamos aquí para causarte problemas, Beltrán. Estamos aquí porque queremos ayudarte». El hombre soltó una carcajada seca. «¿Ayudarme? ¿Y por qué necesitaría tu ayuda?» Isabel dio un paso adelante, su tono más suave. «Porque sé que tu hijo está metido en problemas», dijo ella suavemente. «Y sé que Ricardo no va a mover un dedo para ayudarlo, pero nosotros sí. Si nos das la información que necesitamos, te aseguro que mantendremos a tu hijo a salvo. Sacaremos sus problemas legales de encima y le daremos una segunda oportunidad». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Ricardo te abandonará en cuanto dejes de serle útil, pero nosotros podemos ofrecerte una salida». Beltrán la miró con los ojos entrecerrados. Sus manos temblaban levemente sobre la mesa. Lucas observó cada pequeño movimiento, viendo cómo el hombre procesaba lo que Isabel decía. Había miedo en su mirada, pero también un destello de esperanza. Esperanza de que, tal vez, hubiera una forma de salvar a su hijo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente con la voz ronca. Lucas dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza. «Queremos a Ricardo. Necesitamos pruebas de sus negocios, de sus transacciones ilegales, de cómo ha estado manipulando a la gente. Sabemos que tienes acceso a toda esa información. Y si nos la das, te prometemos que no solo mantendremos a salvo a tu hijo, sino también a ti». Beltrán apretó los labios, bajando la mirada. La tensión en el aire era palpable. Lucas casi podía escuchar el tic-tac del reloj, cada segundo estirándose mientras el hombre luchaba consigo mismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Beltrán asintió lentamente. «Tengo archivos, correo electrónico, documentos financieros, grabaciones, todo lo que necesitan para enterrarlo. Pero si me atrapa...» Beltrán levantó la vista, con el miedo brillando claramente en sus ojos. «Si me atrapa no solo a mí, matará a mi hijo». Lucas sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía lo que era sentir ese tipo de miedo, el miedo de perder a alguien que amas. Dio un paso más y puso una mano sobre la mesa. «Te prometo», dijo con voz firme, «no dejaremos que eso ocurra. Pero necesitamos esas pruebas. Son nuestra única oportunidad de salvar a mi madre y de derribar a Ricardo para siempre». Beltrán lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de duda y desesperación. Pero finalmente, suspiró y asintió. «Está bien, les daré lo que necesitan». Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Lo habían conseguido. Por primera vez, tenían algo real contra Ricardo, algo que podría destruirlo. «Te enviaré todo mañana», dijo Beltrán. «Pero esto no cambia nada. Si Ricardo sospecha algo, estamos muertos». Isabel sonrió levemente. «No te preocupes. Nos encargaremos de que todo se haga a la perfección. Y cuando caiga, tú y tu hijo estarán a salvo». Beltrán asintió con la mirada aún cargada de miedo. Pero Lucas supo que habían dado el primer gran paso hacia la caída de Ricardo. El plan de justicia estaba en marcha. Y no había vuelta atrás.
La lluvia azotaba la ciudad como si quisiera lavarla de todos sus pecados. Las gotas caían con fuerza, golpeando el parabrisas del coche donde Lucas, Isabel y Julián aguardaban en silencio. El mundo exterior era un borrón de luces y sombras bajo el aguacero, creando un ambiente cargado de tensión y expectación. Era la noche que habían esperado durante semanas. La noche en la que todo lo que habían planeado se pondría en marcha. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó Julián, rompiendo el silencio. Sus ojos oscuros buscaban los de Lucas, intentando captar cualquier signo de duda. «Lo estoy», respondió Lucas con voz firme, mirando fijamente la imponente mansión de Ricardo al otro lado de la calle. Beltrán les había entregado todo lo que necesitaban: documentos, correos electrónicos, grabaciones y registros financieros detallados que conectaban a Ricardo con actividades ilegales, desde lavado de dinero hasta manipulación de contratos gubernamentales. Pero el archivo más importante era un video grabado en secreto por Beltrán, una conversación donde Ricardo admitía haber usado a Clara para sus propios fines y manipulado a otros para mantener su control. Esa grabación era la prueba irrefutable de los crímenes de Ricardo, pero más importante aún, mostraba su verdadera cara, un hombre sin escrúpulos que veía a las personas como peones. Ese video no solo sería su caída, sería su humillación pública. El plan estaba perfectamente diseñado. Tenían que entrar en la mansión y activar el sistema de transmisión que Isabel había preparado. El video se emitiría en vivo a través de varias plataformas en línea, exponiendo a Ricardo ante todos sus socios y contactos. No solo lo destruirían legalmente, lo destruirían socialmente, desmoronando toda su red de influencia y poder. «¿Sabes cuál es la señal, verdad?», insistió Julián, como si necesitara escuchar la confirmación una vez más. Lucas asintió lentamente. «Sí. Cuando las luces del jardín parpadeen 2 veces, significará que Isabel está dentro y todo está listo». El plan requería precisión. Isabel, con su habilidad para infiltrarse, había conseguido acceso a los sistemas de seguridad de la mansión. Ahora tenía que desactivar las alarmas, abrir las puertas para Lucas y Julián, y luego dirigirse a la sala de servidores donde subirían el video. Todo dependía de que cada paso se ejecutara a la perfección. Un error, y Ricardo sabría que estaban allí. Y si eso sucedía, todo terminaría en desastre. «Está dentro». La voz de Lucas fue apenas un susurro cuando vio las luces del jardín parpadear 2 veces. Julián inhaló profundamente y asintió. «Entonces vamos». Salieron del coche bajo la lluvia, con los capuchones de sus abrigos cubriendo sus rostros. Se movieron con rapidez, cruzando la calle y manteniéndose en las sombras mientras llegaban a la entrada trasera de la mansión. Isabel había dejado la puerta del jardín abierta, tal como habían planeado. Lucas la empujó lentamente, conteniendo el aliento mientras entraban. El interior de la mansión era oscuro, con solo algunas luces tenues en los pasillos. El rugido lejano del trueno resonó por el lugar, añadiendo un toque de inquietud al ambiente. Se movieron con cuidado, subiendo las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraba la sala de servidores. «Todo tranquilo hasta ahora», murmuró Julián susurrando casi inaudiblemente. Lucas asintió, con el corazón acelerado. Cada paso los acercaba más a Ricardo, y cada segundo que pasaba sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero no podían detenerse, no ahora. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la sala de servidores, Isabel ya los estaba esperando. Su rostro estaba cubierto de gotas de lluvia, y mechones de cabello mojado se le pegaban a la frente, pero su mirada era firme. «Todo está listo», dijo ella, su voz apenas un murmullo. Lucas e Isabel se miraron, y él sintió una ola de gratitud hacia ella. Habían llegado tan lejos, y todo gracias a la determinación que compartían. Se permitió un breve momento para tomar su mano y apretarla suavemente. «Gracias», murmuró. Isabel le sonrió de lado, con la mirada aún tensa. «No me lo agradezcas todavía, no hemos terminado». Abrió la puerta de la sala de servidores y los 3 se deslizaron dentro. La sala estaba llena de cables y pantallas, todas parpadeando con luces de colores. Isabel se dirigió a la consola principal y conectó un pequeño dispositivo que había llevado consigo.
La pantalla frente a ellos se iluminó con una interfaz desconocida, mostrando las grabaciones y los archivos que Beltrán les había proporcionado. «Esto es todo», dijo Isabel con los ojos fijos en la pantalla. «En cuanto lo subamos, no habrá vuelta atrás». Lucas miró la pantalla con una mezcla de miedo y determinación. El cursor parpadeaba, esperando la orden final para iniciar la transmisión en vivo. «Hazlo», dijo con la voz firme. Isabel pulsó un par de teclas y de repente las pantallas de la sala se llenaron con el video. La grabación comenzó a reproducirse en vivo, transmitiéndose a todos los contactos, correos y cuentas de redes sociales de Ricardo. Se podía ver a Ricardo sentado en su despacho, con Beltrán al otro lado de la mesa. «Ella no significa nada», decía Ricardo con voz dura, refiriéndose a Clara. «Solo era útil para mantener al chico fuera del camino. Una vez que se quedó sola, se volvió un lastre, pero siempre supe cómo controlarla». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Y si alguien intenta sacarla de mi lado, se arrepentirá». Las palabras resonaban con una frialdad que helaba el alma. Isabel apretó los dientes, y Lucas sintió una oleada de rabia mezclada con satisfacción al ver cómo el verdadero Ricardo quedaba expuesto. En la grabación, Ricardo continuaba hablando, detallando cómo había manipulado a Clara, usando su miedo y su amor por su hijo en su contra. «Si ella intenta escaparse de nuevo, puedo hacer que la vida de ese chico sea un infierno», dijo con una risa suave. «Y si muere en el proceso, me haré el doloroso padre en duelo. Nadie me señalaría. Nadie». Sus palabras eran un veneno que goteaba lentamente, revelando el alcance de su crueldad. Lucas sintió que todo su cuerpo se tensaba al escuchar esas palabras. Había temido que Ricardo fuera un monstruo, pero ver esta confirmación era diferente. No era solo un hombre cruel. Era un sociópata que veía a las personas como objetos, que usaba el amor y la desesperación de otros para su propio beneficio. «Está hecho», susurró Isabel, con las manos temblando mientras el video continuaba transmitiéndose. «Todo el mundo verá esto». Pero en ese momento, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Los tres se giraron al unísono y vieron la puerta abrirse de golpe. Ricardo estaba allí, con 2 guardias armados flanqueándolo. «Vaya, vaya», dijo Ricardo con una sonrisa helada, sus ojos oscuros y peligrosos. «Miren lo que tenemos aquí». Isabel contuvo el aliento, dando un paso atrás. Julián levantó las manos instintivamente, pero Lucas no se movió. Solo se quedó allí, mirándolo fijamente. «Pensé que tardarían un poco más en darme problemas, pero parece que subestimé la desesperación de los fracasados», continuó Ricardo, su tono burlón. Lucas sintió que algo se encendía en su interior, un fuego que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Dio un paso hacia Ricardo, con la mirada fija en él. «Esto se acabó, Ricardo», dijo con voz firme. «Todo el mundo está viendo lo que realmente eres. No puedes esconderte más». Por un momento, la sonrisa de Ricardo vaciló, pero luego se recuperó rápidamente, dando un paso hacia adelante. «¿De verdad crees que me importa lo que la gente piense?», rió suavemente. «Este video no cambiará nada. Mis contactos, mi red, todo seguirá igual. Y tú, muchacho, tú pagarás por esto. Tú y esa pobre mujer a la que llamas madre». Lucas no se dejó intimidar. «No, Ricardo», replicó con voz baja pero firme. «Esta vez serás tú quien pierda». En ese momento el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. Los guardias junto a Ricardo intercambiaron miradas nerviosas y por primera vez Lucas vio una chispa de preocupación en los ojos de Ricardo. «¿Qué?», empezó a decir. Pero entonces Isabel levantó su teléfono, mostrándole la pantalla. «Mandé la ubicación a la policía antes de que llegáramos», dijo con una sonrisa fría. «Están en camino». Los ojos de Ricardo se abrieron con furia y dio un paso hacia ellos. Pero antes de que pudiera hacer algo, las luces de la mansión se apagaron y se encendieron de nuevo, y la policía irrumpió en el edificio. «¡Policía, manos arriba!». El caos estalló en la sala de servidores, pero Lucas solo tenía ojos para Ricardo. El hombre que había arruinado su vida, que había manipulado y torturado a su madre, finalmente estaba cayendo. Y esta vez no había forma de que se levantara. El sonido de las sirenas y las órdenes a gritos
llenaban la mansión mientras los oficiales de policía irrumpían por todas las entradas. Los pasos resonaban como truenos por los pasillos y las linternas barrían cada rincón de las oscuras habitaciones. Los guardias de seguridad que acompañaban a Ricardo se quedaron paralizados por un segundo, intercambiando miradas nerviosas antes de soltar sus armas y levantar las manos con expresión de pánico. Ricardo se quedó inmóvil en el centro de la sala de servidores, con la mandíbula apretada y los ojos destellando de furia. Las sombras del miedo pasaban rápidamente por su rostro, pero se disolvieron casi al instante, reemplazadas por una sonrisa gélida y peligrosa. ¿Realmente creen que esto va a cambiar algo? Su voz sonó con un tono burlón, incluso en medio del caos. No tienen idea de con quién están tratando. Lucas lo miró, sintiendo cómo la ira hervía dentro de él, pero se obligó a mantenerse calmado. A su lado, Isabel y Julián también permanecían en silencio, observando cómo los agentes de policía se movían a su alrededor, apuntando con sus linternas y armas. «¡Todos al suelo!», gritó un oficial, y los guardias se arrodillaron de inmediato, dejando a Ricardo de pie, como un rey destronado que se negaba a arrodillarse. «Yo no voy a dirigirme a ningún lado», murmuró Ricardo con una sonrisa de suficiencia. «¿De verdad creen que pueden atraparme con unas cuantas pruebas manipuladas?». Lucas dio un paso al frente, mirando directamente a los ojos de Ricardo. El hombre que había sido una sombra oscura en su vida durante tantos años estaba finalmente al alcance. Y esta vez no se dejaría intimidar. «No son solo pruebas manipuladas, Ricardo», dijo con voz firme, manteniendo la mirada fija en la de él. «Es todo lo que has hecho, todo lo que has escondido, y ahora todos lo saben». Ricardo entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose. «¿Crees que me vas a destruir con eso?». Hizo un gesto con la mano hacia la pantalla detrás de él, donde la transmisión del video aún continuaba. «Pero te equivocas, chico. La gente olvida. Mis contactos, mis socios, ya están moviéndose. Todo volverá a la normalidad. Y cuando esto se calme, tú y los tuyos pagarán caro por lo que han hecho». Pero entonces, una figura emergió de entre las sombras del pasillo. Clara. Lucas sintió que el corazón se le detenía al ver a su madre avanzar lentamente hacia ellos, con la cara empapada de lágrimas y el cabello suelto cayéndole por los hombros. Los policías dudaron, pero al ver que no representaba una amenaza, la dejaron pasar. Su mirada estaba fija en Ricardo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación que hizo que Lucas sintiera un nudo en la garganta. «No», dijo Clara con voz temblorosa pero decidida. «Esta vez no vas a salirte con la tuya, Ricardo». Ricardo se volvió hacia ella con incredulidad, sus ojos abiertos de par en par. Por un momento, pareció que no podía creer lo que veía. «Clara», susurró como si su presencia fuera un mal sueño del que esperaba despertar. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy terminando con esto». Clara dio un paso adelante, temblando, pero no se detuvo. «Durante años, te dejé manipularme, te dejé controlar cada parte de mi vida. Pero no más. No voy a dejar que sigas destruyendo a las personas que amo». Ricardo dio un paso hacia ella, con la mano extendida como si quisiera calmarla, como si aún pensara que podía hacer que ella volviera a caer bajo su control. «Clara, cariño, no entiendes lo que estás haciendo. Todo esto, ellos te están utilizando. Ellos son los que quieren destruirnos». Su voz era suave, casi convincente. «No puedes confiar en ellos. Yo soy el único que siempre ha estado a tu lado. ¿No lo entiendes?». Pero Clara negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de Ricardo. «No, Ricardo. Fuiste tú quien destruyó todo. Tú eres el único culpable de lo que pasó». Se volvió hacia Lucas, con las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «Y mi hijo nunca debería haber pagado el precio por mis errores». Lucas sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Sabía que este era el momento de Clara, el momento en que ella tomaba el control de su vida por primera vez en mucho tiempo. «¿Y qué crees que va a pasar ahora, Clara?». La voz de Ricardo se endureció y el destello de peligro volvió a sus ojos. «¿Crees que puedes pararme?». Sus palabras salían como veneno. «No puedes. Ni tú ni ese crío. Si me caigo, caeré llevándolos a todos conmigo». En ese momento, uno de los oficiales se adelantó, esposas en mano. «Ricardo Domínguez,
Está arrestado por múltiples cargos de fraude, corrupción, coacción emocional y abuso. Tiene derecho a guardar silencio. Pero antes de que pudiera terminar, Ricardo soltó una carcajada áspera. ¿Fraude? ¿Corrupción? Ricardo miró a Lucas y a Clara, sus ojos ardiendo de furia. Esto no es el fin, no mientras tenga a gente leal a mi lado. Sus ojos se clavaron en Lucas. Te prometo que pagarás por esto, yo nunca pierdo. Pero entonces, Clara dio un paso más hacia él, enfrentándolo directamente. No esta vez, Ricardo, dijo con voz firme. Esta vez perderás todo. Y en ese momento Lucas vio algo romperse en la mirada de Ricardo. La certeza, la arrogancia que siempre había sido su marca registrada, se desmoronó, porque por primera vez se dio cuenta de que había perdido el control. Clara no era más su prisionera, y si ella podía liberarse, todo lo demás también se desmoronaría. «Llévenselo», ordenó el oficial, y los guardias se adelantaron para sujetar a Ricardo. Él luchó, maldiciendo y gritando, pero ya no tenía el poder de antes. Mientras se lo llevaban a rastras, su mirada nunca se apartó de Lucas. Había odio puro en sus ojos, una promesa de venganza que aún no había muerto. Pero Lucas no retrocedió, lo miró fijamente, con una determinación que nunca antes había sentido. Ricardo desapareció de su vista, escoltado por la policía, y el caos en la mansión comenzó a calmarse. Los agentes de seguridad fueron detenidos, y los oficiales empezaron a registrar la propiedad en busca de más pruebas. Pero en el centro de todo, en la pequeña sala de servidores, Lucas y Clara se quedaron en silencio. Isabel se acercó lentamente, con la cara tensa, pero con una sonrisa suave en los labios. «Lo logramos», dijo ella suavemente. Lucas asintió, pero su mirada estaba fija en su madre. Clara dio un paso hacia él, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. «Lucas, yo lo siento tanto». Su voz se quebró y su rostro reflejaba todo el dolor y la culpa de los años perdidos. «Lo siento por haberte dejado, por no haber luchado más por ti». Intentó tocar su rostro, pero se detuvo con la mano temblorosa. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti». Lucas sintió que todo el peso de los últimos años se derrumbaba sobre él. Las palabras de odio que había guardado, las noches en que la había maldecido, todas las veces que había deseado no haberla conocido, todo eso se mezclaba con el dolor y la esperanza de verla finalmente libre. «Mamá», susurró, su voz apenas un murmullo, y entonces la abrazó, con fuerza, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería de nuevo. Clara se aferró a él, sollozando en silencio. «Te prometo que nunca volveré a dejarte», susurró ella entre lágrimas. «Nunca más». Lucas cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus mejillas. «Lo sé», murmuró. «Ahora estamos libres». El sonido de las sirenas y las voces de la policía se desvanecieron a su alrededor. En ese momento, todo lo que importaba era que, después de tanto tiempo, él y su madre finalmente estaban juntos. Habían ganado. Ricardo había caído. Pero para Lucas, la verdadera victoria era mucho más simple. Por fin había recuperado a la única familia que siempre había deseado. El tribunal estaba abarrotado de periodistas y curiosos cuando Clara se sentó en el estrado. Las luces de las cámaras parpadeaban incesantemente mientras los murmullos llenaban la sala. Lucas estaba sentado en las filas traseras, con Isabel a su lado y Julián al frente, revisando con atención cada documento y tomando notas. El juicio contra Ricardo había comenzado, y este día Clara iba a testificar. Ricardo, ahora con un semblante agotado y las esposas brillando en sus muñecas, estaba sentado junto a sus abogados en la mesa de la defensa. El hombre que alguna vez había sido imponente y controlador, ahora parecía más pequeño, con el rostro endurecido por la tensión. Pero aún así, su mirada seguía cargada de odio cuando se posaba en Clara y en Lucas. El juez golpeó suavemente el martillo, llamando al orden en la sala. «Señora Clara Méndez, por favor, proceda», dijo el juez con voz grave. Clara asintió lentamente, con la mirada fija al frente. Respiró hondo antes de comenzar a hablar, y Lucas sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. «Mi nombre es Clara Méndez.
Conocí a Ricardo hace más de 20 años, cuando estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Él apareció como un salvador, ofreciéndome apoyo y consuelo, o eso creí entonces. Hizo una pausa, su voz temblando levemente. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Ricardo no me estaba ayudando, me estaba aislando. Usó mis miedos y mis inseguridades para manipularme, y con el tiempo, me di cuenta de que me había convertido en su prisionera emocional. Un murmullo recorrió la sala, pero Clara continuó, con la voz más firme ahora. Cuando tuve a mi hijo Lucas, pensé que todo cambiaría. Pensé que sería capaz de encontrar fuerzas para luchar. Pero él se detuvo un momento, tragando saliva. Ricardo me hizo creer que Lucas era un obstáculo, que si quería protegerlo tenía que dejarlo ir. Me hizo elegir entre mi hijo y mi propia supervivencia. Y yo... Su voz se quebró, y Lucas sintió que todo su cuerpo se tensaba. Yo cometí el error de escucharle. Clara miró a Ricardo con una mezcla de dolor y determinación. Pero no más. Hoy estoy aquí para decir la verdad. No importa cuánto intente ocultarse tras su red de mentiras y amenazas, Ricardo Domínguez es un manipulador, un abusador, y debe pagar por lo que ha hecho. Lucas sintió una mezcla de orgullo y tristeza mientras escuchaba a su madre. Verla ahí enfrentando sus propios miedos y exponiendo a Ricardo ante todos era algo que nunca había imaginado. Durante tantos años la había visto como una víctima, una mujer rota y atrapada en su propia desesperación. Pero ahora, Clara estaba demostrando que era mucho más fuerte de lo que nadie había creído. El juicio continuó durante horas. Los abogados de Ricardo intentaron desacreditar a Clara, insinuando que todo era una invención, que ella solo buscaba venganza. Pero cada vez que atacaban, Julián se levantaba con pruebas contundentes. Las grabaciones de Beltrán, los documentos financieros, las declaraciones de otros testigos que habían comenzado a salir a la luz tras la caída de Ricardo. Cada nuevo testimonio era como un golpe más, derribando poco a poco la defensa del hombre que una vez creyó ser intocable. Finalmente, llegó el momento de Lucas. Cuando el juez lo llamó al estrado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero cuando miró a Isabel, ella le dedicó una sonrisa de aliento. Respiró hondo y avanzó con pasos firmes, tomando asiento frente al tribunal. «Lucas Méndez, ¿puede contarnos su experiencia con el acusado?», preguntó el fiscal, con tono calmado. Lucas asintió lentamente, buscando las palabras adecuadas. «Nunca conocí a Ricardo personalmente hasta hace poco», comenzó con voz suave. «Pero de alguna manera, él ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Cuando era niño, mi madre me dejó en un orfanato. Pasé años preguntándome por qué, pensando que no era suficiente, que no era lo suficientemente bueno como para que ella quisiera quedarse conmigo». Hizo una pausa, sintiendo el peso de los años de dolor acumulado. «Pero ahora sé que no era su culpa. Ricardo se aseguró de que yo creciera sintiendo que era una carga, que nunca sería amado, y eso me destrozó». El silencio en la sala era absoluto. Ricardo lo miraba con los ojos entrecerrados, su expresión tan helada como el hielo. Con el tiempo, esa herida se convirtió en ira. Pensé que si lo encontraba, si lo destruía, todo mi dolor desaparecería. Pero lo que descubrí fue algo más profundo. Lucas se volvió hacia Clara, que estaba sentada al otro lado de la sala, con los ojos llenos de lágrimas. Descubrí que el verdadero poder no está en la venganza, está en la verdad, y la verdad es que él no puede controlarnos más. Levantó la voz ligeramente, dirigiéndose a Ricardo con una intensidad que hizo que todo el tribunal se estremeciera. «No tienes poder sobre nosotros. Nunca más». Ricardo soltó un bufido desde su asiento, pero no dijo nada. Había perdido, y ambos lo sabían. El veredicto final llegó esa misma tarde. El juez declaró a Ricardo culpable de todos los cargos. La sentencia fue contundente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el martillo del juez cayó, un suspiro colectivo recorrió la sala. Había terminado. El hombre que los había atormentado durante tantos años finalmente había sido derrotado. Lucas sintió que las piernas le temblaban mientras se levantaba de su asiento. Había imaginado este momento tantas veces. La caída de Ricardo, su derrota final. Pero ahora que había llegado,
todo lo que sentía era alivio. No euforia ni triunfo, solo alivio. Como si una pesada carga que había llevado durante toda su vida finalmente se hubiera levantado. «Lo hicimos», murmuró Isabel a su lado, su voz quebrándose por la emoción. Lucas la miró y asintió lentamente, sintiendo una sonrisa formarse en sus labios. «Sí, lo hicimos», pero su verdadera victoria estaba aún por llegar. Esa noche, cuando salieron del tribunal, Clara se acercó a él. La luna brillaba en el cielo despejado y el aire era fresco y limpio después de la tormenta del juicio. «Lucas», dijo ella en voz baja, deteniéndose a unos pasos de él, «¿te gustaría venir conmigo?» Sus ojos reflejaban la misma mezcla de dolor y esperanza que había visto en ellos la primera noche que la encontró de nuevo. Lucas sintió su corazón latir con fuerza. Durante tanto tiempo había soñado con esta posibilidad, la idea de que algún día él y su madre pudieran estar juntos de nuevo, pero también sabía que había muchas heridas que sanar, muchas palabras que aún debían ser dichas. «Sí», respondió finalmente con la voz temblando de emoción. «Me encantaría». Las lágrimas llenaron los ojos de Clara mientras se acercaba y lo abrazaba con fuerza. Esta vez, Lucas no dudó. La sostuvo entre sus brazos, cerrando los ojos y permitiéndose, por primera vez en muchos años, sentir verdadera paz. La caída de Ricardo había sido solo el primer paso. Pero ahora, él y su madre tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas, juntos, un día a la vez. Isabel se acercó, sonriendo suavemente, y Lucas extendió una mano hacia ella. Los tres se quedaron allí bajo la luz de la luna, sabiendo que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, lo enfrentarían juntos. Finalmente, después de tantos años de dolor y oscuridad, el futuro les pertenecía. Un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de lucha, redención y justicia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias llenas de emoción. Recuerda, en la vida siempre hay un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima.